Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. La Maestría en Estudios Críticos del Lenguaje les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que dictará la doctora Clara Ramos Garín, académica del claustro del Departamento de Letras y también es profesora en nuestra Maestría en Estudios Críticos del Lenguaje. La conferencia se inserta en la línea de conocimiento de la investigación y enseñanza del español. Esta línea aborda tanto teórica como en el aspecto práctico la enseñanza del español como lengua materna y como lengua extranjera. Es un área que pocas veces se tiene la oportunidad de reconocer su valor como objeto de investigación y no solo como un ejercicio práctico. Casi siempre se piensa en cómo enseñar o se lleva a la práctica la enseñanza del español tal cual, pero es importante reconocer que debe haber de fondo una reflexión teórica que, por supuesto, la enseñanza del español tiene cimientos en distintos académicos, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Agradezco a las autoridades universitarias que facilitaron los espacios y apoyos para la realización de este evento académico, tanto de manera presencial como en línea. Al doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a la doctora Katia Lozano, secretaria académica, a la jefa del Departamento de Letras, la doctora Luz Eugenia Aguilar. Pues sin más, les reitero la bienvenida y mi agradecimiento porque se encuentren aquí en la sala 1 del edificio H, por si no están bien ubicados. Y agradezco, por supuesto, la presencia y participación de quienes están en línea. También les comento que pueden dejar sus comentarios, todos aquellos que se encuentran en la página oficial de Facebook de Difunde Cucs, y se los haré llegar a la doctora Clara Ramos. Obviamente agradezco la presencia de la doctora por haber aceptado mi invitación y la participación como presentadora de este evento de Diana Jacqueline Anguiano, quien es estudiante del segundo semestre de este posgrado. Pues sin más, un aplauso por favor para ustedes y para nuestra invitada. Buenas tardes. Me complace presentar a la doctora Clara María de Lourdes Ramos Garín, quien es doctora en lingüística por el Colegio de México con la investigación La especialización lingüística en los años escolares, vista a través de las perífrasis aspectuales de fase en 2 clases de narraciones. Es maestra en lingüística aplicada por la UDG y con formación de licenciatura en educación preescolar en la Normal para Educadoras de Guadalajara. En 2022 fue facilitadora del curso taller Mediaciones de enseñanza con enfoque de aprendizaje situado en la licenciatura en educación de CUNORTE, Universidad de Guadalajara. A partir de 2023 ha sido facilitadora y monitora del taller Conceptos medulares de alfabetización inicial en el Colegio de México a través de la plataforma México X y ha sido asesora lingüístico-pedagógica en Editorial UDG para elaboración de libros de texto de bachillerato. Publicó este año el capítulo Función referencial de las perífrasis aspectuales de fase como mecanismo cohesivo de especialización lingüística en los años escolares, del libro Tópicos de Lingüística Aplicada, volumen 2. Y en prensa se encuentra el capítulo Perífrasis incoativas, primer peldaño en la especialización de las expresiones aspectuales de fase en el habla infantil. En el libro El desarrollo lingüístico infantil entre serpientes y escaleras, una experiencia lúdica, editado por la doctora Rebeca Barriga Villanueva, editado por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como investigadora y docente en la licenciatura de Letras Hispánicas del CUCSH, en la maestría en Lingüística Aplicada y en la maestría en Estudios Críticos del Lenguaje de la UDG. Es también profesora en Educación Normal en la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria. Forma parte del equipo de investigación nacional Seminario de Lingüística y Educación, Grupo SEMLE, Guadalajara.
Pues sin más, le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. También agradezco mucho, aparte de los estudiantes y su presencia, a las autoridades, a Diana Sánchez, la coordinadora de la maestría, y a todos los que hicieron posible este tipo de eventos que facilitan este acercamiento de ustedes como alumnos a temas relevantes para los cuales es muy necesario crear conciencia en ustedes para que haya más deseo de investigar. Ese es mi propósito también con esta presentación. Entonces, pues les agradezco su presencia, también a los que están en línea, a las presenciales. Me da mucho gusto ver a mis alumnos aquí reunidos, y pues vamos a iniciar con la presentación. Como pueden ver, el título es Claroscuros de la enseñanza del lenguaje escrito en educación básica. Fue un título que yo le sugerí a Diana cuando me hizo la invitación y platicamos de qué podría ser el tema, porque es como lo quiero abordar. Quiero tratar de ver, aunque sea una probadita pequeña, de cómo es que se enseña a los pequeños el lenguaje escrito en básica, cuáles son los aciertos y las áreas de oportunidad que tenemos para investigar. Entonces, para comenzar, les traje esta cita de Berta Braslavsky, que dice: los métodos nacieron en las aulas. En todos los casos fueron producto de la creación de los maestros y perfeccionados por los maestros en una sucesión de experiencias que nacían para responder a las demandas crecientes de una población que acentuaba su necesidad de aprender. Quise poner esta cita para darnos cuenta que lo que vamos a ver enseguida, esto de las metodologías, los enfoques de enseñanza, los que los han patentado han sido profesores y han surgido por su necesidad de enseñar a los niños. Pueden estar más o menos acertados, pero no podemos demeritar que esto surge de los profesores, de las aulas, ¿de acuerdo? Por eso quise ponerlo como frase inicial. Vamos a tratar en esta pequeña conferencia estos aspectos. En primer lugar, aspectos básicos o conceptos básicos de alfabetización para saber de dónde partir. Vamos a ver un poquito de metodologías que hay sobre la enseñanza del lenguaje escrito, algunos de los enfoques sobre los que se sustenta la propuesta actual y la nueva escuela mexicana, cómo lo está tomando. Prácticamente de cada uno de estos se podría dar una conferencia o hasta un curso, ¿verdad? Pero bueno, va a ser algo muy leve para tratar de centrarnos en el tema que son esos claroscuros, aciertos y áreas de oportunidad de esto. Entonces, iniciamos con conceptos básicos. Les quise poner esta tira de Mafalda, que ejemplifica muy bien lo que vamos a ver. Esta Mafalda hace una X en una hojita, cierra su sobre con 3X, la pone en el correo y dice: menos mal que los reyes son magos, porque si no jamás sabrían qué les pedimos los analfabetos, ¿verdad? Bueno, a eso quisiera comenzar. ¿Qué es ser analfabeto o qué es estar alfabetizado? Siempre quienes son mis alumnos saben que en todas mis asignaturas hago mucho hincapié en esta división, la diferencia entre lenguaje, lengua y habla, que no se debe confundir. Desde aquí vamos a partir. ¿Por qué la conferencia se titula Enseñanza del lenguaje escrito y no de la lengua escrita? Porque lo que ven aquí es la idea. Lenguaje es esa capacidad humana que tenemos para comunicarnos. Solo los seres humanos la hemos desarrollado a este nivel de sofisticación. Los animales se comunican, pero no como los humanos. Es esa capacidad de comunicación. Por lo tanto, lo escrito es un tipo de lenguaje, ¿verdad? Lengua es otra cosa. Es el sistema organizado de reglas propio de un grupo social que te permite acceder a la comunicación. Español, inglés, francés, birrari, cazoque, lenguas. No es eso, ¿están de acuerdo? Porque nuestro mismo sistema de escritura sirve para comunicarnos en varias lenguas. Entonces, lo escrito es lenguaje, mientras habla es la realización física y material de esa lengua que nosotros dominamos y tenemos en nuestro sistema cognitivo. Bien, partiendo de aquí, que quede muy claro que el único lenguaje natural es el oral, el que se aprende en un ambiente de familia, en un ambiente social, sin necesidad de educación formal. Sin embargo, lo escrito no es natural, es artificial, pues requiere el dominio de un código, no es el único, ahí ven, matemático, de programación musical, son otros tipos de lenguaje artificial creado por el hombre. Entonces, para saber de dónde estamos partiendo, vamos a centrarnos donde está la flechita, en el lenguaje escrito artificial, que no es natural en un niño, no lo aprende como su lengua materna, debe dominar un código, ¿de acuerdo? En este sentido, para estudiar el lenguaje, quienes nos dedicamos a esta área de especialización, lo trabajamos así.
Podemos estudiar producción o comprensión, son áreas distintas. Si es producción, puede ser oral o escrita, lo que un niño produce, lo que un niño habla o escribe de manera natural. Y comprensión, eso no es lo que produce, sino lo que entiende. Y aquí puede ser comprensión oral, un niño comprende cuando le das una orden, entiende las palabras, y puede ser comprensión lectora, qué tanto comprende lo que lee, para saber que esto es mucho más complejo de lo que parece y hay que saber de dónde partir, desde luego. Bien, en este sentido, voy a partir de clarificar un poquito el tema de alfabetización. Regresando a la tira de Mafalda, ¿qué implica estar alfabetizado o ser alfabetizado? Para esto, a lo largo de la historia de la investigación en torno al lenguaje escrito, se han validado dos propuestas distintas, una en sentido restringido y otra en sentido amplio. La definición en sentido restringido dice, para estar alfabetizado basta con que sepas leer y escribir, o sea, que pongas tu nombre y tu firma y más o menos sepas contar. Eso es todo. ¿Ah? Para eso cuenta estar alfabetizado en un sentido restringido. Pero, como nos damos cuenta, no es lo ideal. Una persona que sabe escribir su nombre y más o menos contar, no se puede decir que esté 100% alfabetizado. Y hay otra definición que se dice alfabetización en sentido amplio, donde se habla de alfabetismo funcional. ¿Qué es estar alfabetizado funcionalmente? Dominar el código escrito de tal manera que te permita la actuación eficaz y competente usando el código escrito en tu grupo social. Entonces, si se fijan, eso es mucho más. Es un sentido mucho más amplio. Implica competencia para el uso de dicho código en situaciones comunicativas concretas. Un verdadero alfabeto funcional, alguien que está alfabetizado funcionalmente, usa la lengua escrita de manera eficiente en diversos contextos comunicativos. Sí nos damos cuenta de la diferencia. Cuando el sentido restringido dice basta con que pongas tu nombre, tu firma y cuentes, aquí nos dice no basta. Ahora la situación, ¿cuál de los dos conceptos creen ustedes que toma en cuenta los gobiernos mundiales para darnos las cifras de alfabetización? Obviamente el primero, el restringido. Con que un individuo sepa poner su nombre y contar del 1 al 10, ya, cuenta como que está alfabetizado y pasa a engrosar las filas de lo alfabetizado. Todos los documentos que ustedes lean de INEGI, de la SEP o googleen en internet cifras de analfabetismo en México, jamás van a traer este concepto. No lo pueden medir, ¿están de acuerdo? Sí hay maneras, pero obvio es más complejo. Es más fácil usar el sentido restringido. Persona que sabe poner su nombre, sabe contar del 1 al 10, paso, está alfabetizado. Entonces, estas cifras siempre hay que tomarlas con un sentido crítico, ¿verdad? No es, porque imagínense si midiéramos la cifra de analfabetos funcionales, ¿cómo creen que serían estos números? ¿Verdad? Bueno, de allí vamos a empezar. Ahora, ¿qué sería de todo esto alfabetización inicial? Porque ustedes están de acuerdo que no todas las personas por su historia personal y social y cultural adquieren la lengua escrita a la misma edad. Piensen en ustedes mismos. En una sociedad occidentalizada donde hay escuelas, sabemos que alrededor de 7, 8 años todos los niños, pero ¿qué pasa en otro tipo de sociedades y contextos? Incluso hay adultos que todavía no están alfabetizados. Entonces vamos a hacer esta distinción. Alfabetización inicial es un proceso de apropiación de un sistema de signos convencionales, que es el sistema de escritura, que ocurre en los años escolares. Vean la diferencia, aquí estamos cortando. Alfabetización inicial es la que llevan a cabo niños en etapa escolar, contra alfabetización tardía, que es de personas adultas o adolescentes que se alfabetizaron de manera posterior. También existe, pero me voy a centrar mi conferencia en la alfabetización inicial, en este proceso de apropiación de un sistema de escritura que llevan a cabo niños en los años escolares y el cual compete al sistema educativo nacional. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué dije apropiación? ¿Sí notaron que no dije aprendizaje? Bien, ¿por qué? Porque en la lengua escrita, lamento decirles que no se aprende. De la lengua escrita, un ser humano se apropia. ¿Por qué? Porque la apropiación es un proceso mental superior que se manifiesta en la mayor o menor conciencia que un aprendiz obtiene al movilizar saberes, habilidades y actitudes, y que necesita un objeto del conocimiento. La escritura es un objeto de conocimiento creado artificialmente por un grupo social. Por lo tanto, no se aprende de manera natural.
Quien quiere acceder a ella se debe apropiar, porque otros ya la inventaron, ya la crearon. Entonces yo me debo apropiar de ella. Y a todo esto, ¿qué es un objeto de conocimiento? Bueno, un objeto de conocimiento es un conjunto de saberes convencionales organizados de forma sistemática. Fíjense para qué, cuál es su función. Para ser intermediarios entre el mundo físico y procesos cognitivos de los humanos. Son estos sistemas artificiales que ha creado la historia de la humanidad para solucionar problemas prácticos convencionales de una manera más eficaz. Por lo tanto, la función de los objetos de conocimiento es facilitarle al ser humano las actividades cotidianas, resolverle problemas de una manera más fácil. Obvio, el sistema de escritura no es el único objeto de conocimiento humano. Como ven en la imagen, es uno, pero el sistema de numeración es otro. Piensen cuántos problemas prácticos de la vida resuelve el ser humano con los números y operando con ellos. ¿Cuántos con las unidades de medida? Otro objeto de conocimiento y operando con ellos. ¿Cuántos los lenguajes de programación? El funcionamiento de su celular, operado con ello. Y el lenguaje musical, hay muchos objetos de conocimiento. Si se fijan, estos ya los creó el ser humano de forma convencional. ¿Qué pasa si tú quieres apropiarte de él? Tienes que pasar por un proceso para conocerlo y dominarlo. Nadie aquí, si no sabe el lenguaje de programación, puede programar. Nadie aquí, si no sabe el lenguaje musical, puede leer notas musicales. Pasa lo mismo con los niños. Si ellos no dominan el código convencional, no van a poder expresarse en dicho código. ¿De acuerdo? Entonces, la lengua escrita no se aprende, nos apropiamos del código para poderla usar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otra cosa importante, no debemos confundir el término lectura con escritura. No sé si algunos de ustedes interesados en el tema han escuchado lectoescritura. Bueno, lectoescritura fue un término popular hasta antes de la década de los 90, cuando iniciaron los estudios de neurociencias que tumbaron esta idea. Mucho tiempo sí se creyó que eran procesos juntos. Y la lectoescritura. Después de los estudios neurolingüísticos que demostraron que no es así, que son procesos separados, es un error mencionarla como tal, porque precisamente son procesos distintos. Si se fijan, aunque ambos necesitan el código escrito, el sistema de escritura, no son iguales, ni siquiera inician donde mismo. Para la lectura nosotros decodificamos por medio de la vista un conjunto de símbolos, por medio del estímulo visual, lo pasamos por el filtro lingüístico y construimos un mensaje coherente para leer. Sin embargo, para escribir es al revés. Escribir empieza en el cerebro del escritor y después utilizas el código y finalmente lo dejas salir, ya sea por medio de tu mano, con un sistema gráfico, por medio de teclas. Entonces, si se fijan, son distintos. La lectura empieza con decodificación de un mensaje ya hecho. La escritura empieza en el cerebro del escritor y él tiene que crear el mensaje que quiere externar. Por lo tanto, ni siquiera por cuestiones sensoriales son el mismo proceso. Maestra, ¿y por qué se confunden? Porque los dos necesitan la mediación del sistema de escritura, pero eso no los hace el mismo proceso. ¿Queda claro? Entonces, cuando lean lectoescritura, fíjense siempre en el año de publicación. Debe de ser un documento antiguo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta de aquí en adelante. Ahora, ¿cuáles serían algunos prerequisitos para que un pequeñito se pueda apropiar de la lengua escrita? Esto no lo podemos negar. Chicos, necesitan cierta maduración natural. ¿De qué? Uno, de sus habilidades motrices básicas. Si un pequeñito no ha madurado motrizmente, ¿cómo creen que va a sujetar un lápiz, un marcador? ¿Cómo va a hacer los signos si no ha madurado sus funciones motrices gruesas y finas? ¿Qué más necesita un niño para apropiarse del sistema de escritura? Tener un desarrollo lingüístico oral conforme a su edad, no tener un rezago en su aprendizaje, porque sabemos que la lengua oral va a ser el pivote para adquirir la lengua escrita. Entonces, un niño que tiene dificultad, trastorno específico del lenguaje, retraso del lenguaje, cualquier cosa que afecte su lenguaje, así sea de una manera secundaria con alguna alteración, va a tener dificultades. Y finalmente, y no menos importante, un desarrollo cognitivo acorde a su edad, porque para apropiarse de un sistema de escritura se necesita una alta carga de funciones mentales superiores, sobre todo memoria, atención y adaptabilidad cognitiva, entre otras. Si un niño tiene todo esto correcto, está listo para apropiarse de su sistema de escritura. Si no, hay que hacer adecuaciones. No quiere decir que no lo va a lograr, pero no al mismo ritmo y con otras características. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, vamos a ver cuáles son algunas, les repito, no todas, quienes leyeron la lectura que mandé de base, no son todas las metodologías de enseñanza del lenguaje escrito. Antes de eso, quiero aclarar qué es el concepto de método. Método es un conjunto de procedimientos establecidos a partir de un enfoque, normalmente usado en enseñanza para clarificar objetivos y técnicas de trabajo. Un método les va a decir pasos como tipo receta para llegar a un fin. Eso es un método. ¿De acuerdo? Entonces, estos que vamos a ver aquí son algunos de esos métodos que se han usado a lo largo de la historia para acercar a los niños a la apropiación escrita y que da pasos, así como receta. Esto se hace y esto no. Quiero aclarar algo importante. Cuando algo falla en el seguimiento del método, ¿de quién creen que es culpa? Pues del mismo método, ¿están de acuerdo? Del método. Tú no lo seguiste como era. Ustedes hacen una receta de pizza y si les sale mala, ¿qué sucede? No siguieron algún paso. Mismo caso aquí. Si hay un error es culpa del método. Tengan eso en mente para cuando veamos lo positivo y lo negativo. Entonces, ¿cuáles vamos a ver así de manera rapidita? Porque como les digo, yo les podría dar fácilmente un curso de cada uno. Es mucho más extenso. Vamos a ver algo muy rápido. Los fonéticos, los globales y los de preparación motriz, que son unos de los más usados. En el caso de los fonéticos, los sintéticos y analíticos se dividen en dos, los globales solo es una metodología y los de preparación motriz solo una. Bueno, los métodos fonéticos son de los más antiguos, los que patentaron los primeros profesores que tuvieron necesidad de enseñar la lengua escrita y por intuición dijeron vamos a partir del sonido, vamos a partir de cómo los niños hablan y pronuncian para que aprendan. Representantes Enrique Rebsamen y Gregorio Torres Quintero, al menos en México. Y como su nombre lo dice, fue intuitivo. Los primeros maestros no sabían cómo apropiar a los niños de este sistema complejo. ¿Cómo le hacemos? Si se fijan el tiempo, finales del siglo XIX y del XX era por posrevolución. ¿Y qué querían los gobiernos posrevolucionarios? Alfabetizar a México lo más rápido posible, como sea. Y estos maestros lo hicieron intuitivamente sin conocimiento alguno. Vamos basándonos en lo que los niños pronuncian. Y estos se dividen en dos, los de marcha sintética y los de marcha analítica. ¿Qué hacen los de marcha sintética? Parten de la unidad menor de habla, o sea, del fonema. Parten de que el niño aprende el sonido individual de cada fonema. R, S, M, L, A. ¿Verdad? Y memorizando el sonido, luego construyen unidades mayores. Por eso se llama sintético. Parten del fonema. Mientras los analíticos, por el lado contrario, parten de la unidad palabra. Y partiendo de la palabra, luego lo dividen en sílaba y al final llegan al fonema. Y si se fijan, analizan de diferente forma la manera como apropian al niño del sistema de escritura. Entonces, ahí les traje un ejemplo. Mientras los métodos sintéticos partirían de que el niño memorice P, A, T, O y luego lo junte por sílabas pa, to y al final lea pa, to completo, los analíticos lo harían al revés. Niño, aquí dice pato. Pato tiene dos sílabas, pa, to. La sílaba pa se compone de P, A y la to, T, O. ¿De acuerdo? Si se fijan, ambos son fonéticos. Ambos se basan en el sonido para enseñar al niño y que de allí parta. Pero la idea de dónde iniciar, uno parte de palabra y otro parte de fonema. ¿De acuerdo? Esos son los métodos más antiguos que se conocen de enseñanza. Y con base en estos métodos se hicieron muchísimos silabarios en aquel tiempo, en inicios de la revolución. Bien. ¿Cuáles son sus ventajas? No crean que todo está mal de esta manera antigua de enseñar. Quizá muchos de sus abuelos fueron enseñados así. ¿Sí? Entonces, estos métodos tienen de ventaja, primero, que al niño que aprende así le favorece mucho su conciencia metalingüística. Le desarrolla esa capacidad de reflexionar sobre elementos mínimos de su lengua. También ayuda a funciones mentales superiores, porque el niño tiene que memorizar sonidos, grafema, fonema, ¿verdad? Y también adaptabilidad cognitiva y atención. ¿Qué más? Sí corresponde, si se fijan, a las características tipológicas del español como lengua. Como nosotros tenemos una lengua bastante transparente en relación a escritura y pronunciación, tiene excepciones pero pocas, ¿verdad? Y si se aplica de forma correcta, también permite que el niño en un tiempo relativamente corto se apropie del sistema de escritura. Si ya ha madurado todo lo que dijimos al principio, relativamente es corto el tiempo de aplicación. ¿Cuáles son sus desventajas? Que este método, por la atención excesiva a la pronunciación y fonema, descuida la comprensión. Obvio, si no se lleva a cabo de manera correcta. También que a veces no atiende las diferentes necesidades de aprendizaje, es demasiado homogenizador,
¿verdad? También, si los chiquitos tienen dificultades de pronunciación, sea cual sea su problemática, obviamente van a tener problemas en los métodos fonéticos. Y también que se ha confundido muchas veces con un exceso de actividades de caligrafía, que nada tienen que ver con el método, las famosas planas, ¿verdad? Bien, perdón. Enseguida, métodos globales. ¿Cuáles son estos? Si se fijan, los métodos globales parten al revés, parten más bien del interés del niño por el uso de textos escritos ya hechos y establecidos en su sociedad. Parten del contexto, del uso de textos en el entorno del niño. Y si se fijan, sus representantes no son mexicanos. Obviamente es Ovid de Crowley, que es un belga, y Celestin Freinet, que es francés. Ojo con la procedencia porque eso tiene que ver. Y los métodos globales, como les dije, parten de unidades mayores, del enunciado, de la frase, para después que el niño llegue a la comprensión del sistema de escritura. Por eso se llaman globales, parten de unidades mucho mayores a la palabra, ¿verdad? Y en estos, los niños tienen ciertos principios. Aprenden mediante una comprensión integral del objeto de conocimiento, o sea, mediante la comprensión total de la frase y total del enunciado. En este sentido, respeta la forma de pensar del niño porque parte de mensajes que el niño construye en su mente. El niño habla con oraciones, el niño habla con frases y le es sencillo empezar de allí. ¿Sí? Es raro que un niño diga y sepa el concepto de fonema desde pequeño. Y también porque se vincula más a la vida social. Ahí tienen algunas imágenes de cómo sería. Parte de oraciones y frases para que el niño después llegue a la síntesis del sistema de escritura. En este sentido, los métodos globales también parten mucho de los tipos de texto de una sociedad, cuentos, poemas, canciones, etcétera, para que el niño de ahí extraiga frases y palabras con sentido de las cuales pueda después aprender, ¿verdad? Como ven ahí en la imagen. ¿Cuál es la dificultad de esto? Pues que en el método global se evita mencionarle al niño términos que son considerados como poco prácticos. Nunca se le menciona el concepto de palabra, menos de sílaba, menos de letra, menos de fonema. Este método supone que el niño solo tiene que saber el mensaje total para poder aprender, que no necesita las unidades menores, ¿verdad? ¿Cuáles son sus ventajas de estos métodos? Que no exigen demasiado cognitivamente para el niño, son menos demandantes cognitivamente para los niños que los fonéticos. También que es muy fácil insertarlos en los aprendizajes cotidianos. Es decir, un docente no tiene que agarrarse 30 minutos del día para que el niño aprenda. Si está trabajando con la tortuga, de allí saca las frases. Si está trabajando el descubrimiento de América, de allí saca las frases. Es didácticamente más fácil de insertar en los sistemas educativos. ¿Qué más? Aumenta el vocabulario infantil y este sí trabaja un poco más la comprensión, ¿verdad? ¿Cuáles son sus desventajas? Casi no fomenta la conciencia metalingüística. Los niños formados con esta metodología rara vez llegan al concepto de frase, palabra, fonema, letra, y cuando llegan les cuesta mucho trabajo. Y también dificulta la apropiación de la futura ortografía convencional y de la gramática. Los niños formados con esto son buenos para crear textos, pero no saben las unidades menores y les cuesta bastante entrar a la norma ortográfica. Y finalmente, ¿se fijaron de dónde eran los creadores? ¿Sí? ¿Qué hablaban? Francés, ¿verdad? Obviamente. El francés es una lengua mucho menos transparente que español. No corresponde su tipología, lo escrito con lo oral, casi nada. Muy semejante al inglés. ¿Están de acuerdo que en Francia sí funciona así? Y también en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos hay tantos concursos de deletreo, ¿se han fijado? Porque allí los niños, por su tipo de lengua, sí necesitan aprenderse de memoria toda aquella frase, toda aquella palabra y entender que no se pronuncia igual. Obviamente para México esto no funciona. ¿De acuerdo? Bien. Y también existen los eclécticos. Hay escuelas que prefieren no todo lo malo ni lo bueno del fonético, no todo lo malo y lo bueno del global, sino que los mezclan. También existen escuelas con esta orientación. Toman de uno, toman de otro. Existen los métodos eclécticos. ¿Y qué pasa con la maduración motriz? Como les comenté al inicio, madurar su sistema motriz fino es necesario para que un niño acceda a la apropiación del sistema de escritura, además de lo cognitivo. Pero a veces se ha caído en los errores de que
las docentes confunden la maduración motriz con la apropiación escrita y es entonces cuando hay consecuencias negativas. Sabemos que motrizmente el niño necesita madurar sus movimientos finos y gruesos, sabemos que necesita diferenciar, aparte de su orientación motriz gruesa, el movimiento de su tronco, brazo, codo, muñeca, fíjense todo lo que está implícito en escribir. Luego la coordinación ojo-mano, con movimientos dirigidos e intencionados, seguidos por los ojos del niño para hacer el trazo. También la maduración palmar, la presión de pinza y la diferenciación dactilar. Y también el manejo especializado de instrumentos propios para escribir, desde brochas, pinceles, marcadores, crayolas, hasta lápiz, bolígrafo, que no son igual para manejarse ni le implican lo mismo a un niño. Esto no se puede negar, pero no hay que confundir la maduración motriz con el proceso de apropiación escrita. Tristemente, mucho tiempo en el sistema educativo se ha confundido y cognitivamente igual. Para acceder al sistema de escritura hay que memorizar el abecedario, los sonidos, hay que poner atención dirigida y sostenida, así es sílaba, así es ma, me, mu, todo eso. Hay que tener comprensión metalingüística, manejar las unidades mínimas de la lengua, fonema, letra, grafema, sonido, excepciones. Hay que tener nociones espaciales básicas, arriba, abajo, izquierda, derecha, o cómo creen que un niño se ubica en una hoja de papel. Y también integrado su espacio topográfico, o sea, en el que el niño se desenvuelve de manera correcta para pasar al proyectivo. Escribir en una hoja se llama espacio proyectivo. Entonces, todo esto el niño, imagínense todo lo que tiene que madurar en su preescolar, en su primaria, para acceder al sistema de escritura de una manera más correcta. Pero el problema aquí ha sido eso, que mucho tiempo los docentes confundían esto. Ayudar al niño en su maduración de su mano, en su maduración motriz y cognitiva, no tiene nada que ver con que se apropie del sistema de escritura, se lo facilita, es un prerequisito de desarrollo. Pero el error que cometieron muchos docentes fue pensar que esto era un requisito sine qua non, o sea, un requisito necesario, imprescindible. Y entonces fue el error. Muchos docentes pensaban que al poner al niño a hacer 50 planas, mame, mi, mu, ya había aprendido, cosa que es un error. Porque los niños, si la memorizan, no están entendiendo las unidades menores. O sea, la maduración motriz se necesita, no hacen daño las planas, pero están en un ámbito de conocimiento distinto, ¿se dan cuenta? No es apropiación del sistema de escritura, es motriz. Si mientras lo pongas como maduración motriz y no excedas como docente, al niño le hace bien. Pero ¿para qué le hace bien hacer estos ejercicios? Pues para madurar su mano. Jamás va a aprender a leer y escribir haciendo planas. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces esa es la parte de esa mala interpretación. Bien, pasamos ahora a los enfoques. No hay que confundir método con enfoque, por favor. Método ya dijimos que es una serie ordenada de pasos para lograr un fin didáctico o un objetivo didáctico. Ahora, ¿qué son los enfoques? Los enfoques de enseñanza son orientaciones generales didácticas de qué se debe enseñar y cómo se debe enseñar. Un enfoque se puede valer de muchos métodos, ¿sí? Porque el enfoque tiene que ver con una idea didáctica de qué enseñar. ¿De acuerdo? Entonces no hay que confundir eso. Un enfoque es distinto de métodos. Un mismo enfoque puede valerse de varios métodos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los enfoques que en México se han seguido para la enseñanza de la lengua escrita? Normalmente es el llamado de lenguaje integral, el de conciencia fonológica y el enfoque psicogenético, ¿verdad? Bien. Empezamos con el de lenguaje integral, cuyo principal representante es Kenneth Goodman, quien comenzó con esta idea de que el niño debe aprender no como tortura, porque para muchos niños era una tortura aprender a leer y escribir, sino como juego. Él decía, el niño tiene que aprender jugando, tiene que partir de lo que le gusta, de lo que para él es divertido, para que le guste leer y escribir, postulado que tiene mucho de bueno, ¿verdad? Y entonces la propuesta del lenguaje integral, que se ha usado mucho tiempo como enfoque en Estados Unidos, en Inglaterra, en países como Venezuela, Argentina, no, ahorita vamos a ver por qué, nos habla de que la lengua escrita el niño se tiene que apropiar de ella con gusto, de manera divertida, interactuando con textos y formas de aprendizaje que le gusten y le signifiquen algo, para comunicarse con sus iguales, para decir una adivinanza, para contar un chiste, y que si el niño logra ver eso y descubrir eso, va a acceder a la lengua escrita. Por eso se llama de lenguaje integral. No separa el aprendizaje del juego. Y entonces en este enfoque es muy importante que el niño se integre como agente letrado.
Vivimos en sociedades occidentales muy llenas de textos. Si se fijan, alrededor de nuestra vida cotidiana hay textos por todos lados, de ahí parte el enfoque del lenguaje integral. Dice, los niños llegan a la escuela pequeñitos a preescolar con ideas del sistema de escritura, porque en su entorno hay letras y ya vienen con preconcepciones de ello. Y entonces, si la escuela replica lo que hace la sociedad y los integra en el mundo letrado, para el niño va a ser un proceso más fácil de apropiación. ¿Sí? Y entonces habla de los ambientes alfabetizadores, que en casa y la escuela se tiene que volver un ambiente alfabetizador, donde haya letras que sirvan para algo, letreros, carteles, mensajes que sirvan para comunicarse, ¿verdad? Y entonces aquí lo que sucede es que este enfoque no toma un momento especial de aprendizaje y por tanto no interviene en las minucias de la lengua escrita, ¿verdad? No tiene mucho enfoque en los componentes mínimos de la lengua, ¿verdad? Sino solo en que el niño use eso. Vamos a ver sus claroscuros. El lenguaje integral tiene de positivo, en el lado de los claros, que los niños se acercan y se interesan en textos reales. Y entonces los niños entienden el papel socialmente relevante del sistema de escritura. Saben para qué lo están aprendiendo, para qué les sirve. Y algo muy bueno que dejó este enfoque es el concepto de ambiente alfabetizador, que en las escuelas se sigue usando, que es que alrededor del niño, de su salón de clases, todo esté con medio de escritura. Los nombres de las cosas, ponen allí fichas, crayolas, colores, mochila, ¿verdad? Y van poniéndole nombre al ambiente alfabetizador. Eso está muy bueno. Y también porque, como sabrán, en México no todos los niños tienen las mismas oportunidades en su casa de acceder a la cultura escrita. Hay familias que jamás los niños saben que sus papás leen o escriben. Viven en ambientes muy, muy desfavorecidos. Y este método, este enfoque, perdón, ha servido para democratizar eso. Los niños que en su casa no tienen ese ambiente alfabetizador lo han encontrado en la escuela. ¿Sí? Bien, ¿cuál es lo no tan bueno? Los oscuros. Bueno, la negativa de este enfoque a utilizar conceptos como sílaba, palabra, letra, que dificulta el proceso posterior del niño, y también esto, chicos, una habilidad no se puede aprender aparte de su contenido conceptual. No podemos ser hábiles en algo si no dominamos los contenidos. Necesitamos la parte teórica. Este enfoque del lenguaje integral, al niño lo pone en contacto con muchos textos y los usa, pero luego no sabe en realidad qué está haciendo con su lengua. ¿Ah? Es como si alguien de aquí vienen y lo enseñan a hacer un pastel, pero nunca le dicen los contenidos, los gramos de la receta, ¿verdad? Algo así. Segundo enfoque, el de conciencia fonológica. Este se basa en los principios psicolingüísticos de aprendizaje de lengua oral. ¿Cómo aprendemos la lengua oral? Muy parecido a aprendemos la escrita. ¿Verdad? Es como hacer una especie de espejo al respecto. Entonces dice que si los pequeños dominan de manera consciente las unidades sonoras de su lengua, van a poder poco a poco construir mensajes coherentes, tanto a leer como a escribir. Y entonces el niño debe manipular primero los sonidos, los fonemas de su lengua, ¿verdad? Que eso es una condición necesaria y suficiente para que empiece a escribir, más metido en psicolingüística. Y desde esta perspectiva se trabaja con que el niño domine el concepto de sílaba, que es muy natural en el ser humano. ¿Sí? Posteriormente, los elementos mínimos de la sílaba, que son las letras y sus sonidos, y llegando al fonema. El niño debe desarrollar buena discriminación auditiva para poder manipular sílaba, fonema, grafema y sus posibles combinaciones, como ven en la imagen. Y se distingue porque a los niños se les ponen muchos ejercicios de discriminación. Y entonces ven el dinosaurio y entonces el niño dice, a ver, ¿cómo es ese dinosaurio? A ver, pídelo por sílabas. Di-no-sau-rio. ¿Cuántas son? 4. ¿Cuál dijiste primero? Di. Ubícame dónde dice di. Aquí. Entre otros ejercicios. Entonces, en eso se basa estos enfoques de conciencia fonológica. Y desde luego, el niño tiene que pasar por un proceso intencionado de aprendizaje. Aprender las sílabas y la discriminación auditiva no se da de la noche a la mañana. Lleva un proceso intencionado. Y ahí les va. La mayoría de los libros que ustedes encuentren en las editoriales publicadas se basan en este enfoque. Les dan una ojeada y se basan en este enfoque. Aquí les puse solo 2 ejemplos, pero ustedes pueden googlear o pueden ir a Gonville, a Gandhi, agarrar un libro de lectoescritura para niños, lo ojean y está basado en los métodos de conciencia fonológica. Obviamente, porque se dan cuenta que en el de lenguaje integral, como está tan metido en la cotidianidad, no puedes hacer un libro de eso. Las editoriales del que le sacan jugo es este, ¿verdad? Tiene que ser. Bien,
¿Cuáles son los aspectos claros y oscuros de estos enfoques de conciencia fonológica? Lo positivo, que sí desarrollan la conciencia metalingüística infantil, porque sí le dicen al niño expresamente cuántas sílabas tiene la palabra, cuál es la primera letra, cuál es la vocal, la consonante. Entonces el niño se vuelve hábil en conocer estos elementos y en manipularlos. También que se puede aplicar con relativa homogeneidad y rapidez. Si al niño se le dedica alrededor de 8 meses bien aplicado, el niño va a salir adelante y va a decodificar, ¿verdad? Y que corresponde a las particularidades tipológicas del español. ¿Cuáles son sus dificultades? Que no sirve para enseñar en lenguas poco transparentes. O sea, sirve en español, pero en inglés y en francés ningún niño va a aprender con el método de conciencia fonológica. ¿Están de acuerdo? Allí no hay manera. También que a veces se le considera como un requisito necesario y suficiente para empezar a leer y escribir. Y si no se aplica bien, los niños están con la idea de que si ellos no dominan el abecedario no pueden leer y escribir. Se les hace a veces, si no se aplica bien, una especie de barrera al niño y dice, si no me sé el abecedario no puedo leer y escribir, cosa que es falsa. Y también a veces, si los docentes no conocen a fondo el enfoque, pueden volverlo una cosa reduccionista y muy repetitiva y pueden fastidiar al niño. Sí, obviamente dije si no se conocen bien sus fundamentos, ¿verdad? Bien. Y finalmente la propuesta psicogenética, que parte principalmente de las investigaciones en Argentina de psicolingüistas como Emilia Ferreiro y Ana Teberoski, quienes fueron discípulas de Jean Piaget, y parten de una concepción constructivista. ¿Qué es esto? Decir, si se fijan los dos anteriores, el de conciencia fonológica y el de lenguaje integral, estaba la mayor carga en el docente. El docente es el que lleva el proceso. Aquí le dan la batuta al niño. Dicen, el niño es el que construye su propio aprendizaje. El niño ya sabe cosas, el niño teoriza sobre la lengua escrita y pasa por un proceso de desarrollo natural, cognitivo, que lo lleva a apropiarse del sistema de escritura. Estas autoras publicaron El sistema de escritura en el desarrollo del niño, un libro que es parteaguas en el concepto psicogenético de la lengua. Y entonces las autoras lo que han hecho es tratar de decir que el lenguaje pasa por una serie de etapas, la adquisición escrita. Y estas etapas las ven aquí, no me voy a detener, porque desde luego es un tema muy aparte, pero son etapas de desarrollo escalonadas por las que pasa un niño para apropiarse del sistema de escritura. Etapas normales y naturales, que lo llevan de una conciencia de la letra sin valor sonoro a la letra con valor sonoro. Y bueno, estas etapas son visualizar al desarrollo como un proceso y respetarlo en el niño. En eso se basa el enfoque psicogenético. Y desde luego pone actividades como leer en voz alta, explorar materiales escritos, que el niño escriba aún sin dominar el sistema de escritura y poco a poco vaya construyendo su conocimiento. Al niño le queda conciencia que él sabe escribir aunque no domine el sistema de escritura. ¿Cuál es lo positivo? Que fomenta en el niño la conciencia para escribir y leer y su confianza. Y lo negativo, bueno, en este sentido, que las autoras no eran pedagogas ni eran maestras. Ellas nomás propusieron el proceso, pero no dijeron cómo se accede a él. Y a veces se malentiende esto, sí, mucho. Y los docentes creen que esta forma de trabajo psicogenética ya mágicamente el niño va a acceder al otro nivel y es un error. Esto sirve para diagnóstico, pero no sirve para aprendizaje si el docente no está con un proceso intencionado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver finalmente de esto que toma la nueva escuela mexicana. ¿Verdad? Bien, la nueva escuela mexicana, como ustedes saben, fue un cambio en el modelo educativo. Antes era el 2018, que se llamaba Aprendizajes Clave. A partir de que llega Andrés Manuel López Obrador, se vuelve la nueva escuela mexicana, basada anteriormente en competencias y ahora en algo que se llama proyectos comunitarios. En este sentido, el campo formativo que se ocupa del aprendizaje escrito se llama lenguajes o múltiples lenguajes, donde está español y está la lengua escrita de entre otros campos formativos. En teoría, el programa de preescolar dice lo siguiente: el niño para llegar al lenguaje escrito debe explorar, interpretar y disfrutar diferentes textos que tienen la escuela y el hogar y conseguir que el niño pueda inferir lo que ahí dice apoyándose en el contexto. Se usan imágenes, se acompañan de escritura para escuchar su contenido, al niño se le lee, puede el niño utilizar símbolos, etcétera. Si se fijan, eso parece mucho el enfoque integral. Y luego dice:
Conforme vivan experiencias, contextos, los niños se apropiarán de las características de la cultura escrita. Sin embargo, ojo con esto, es relevante identificar y respetar el ritmo de cada uno, entender que tendrán aproximaciones diferentes, por lo que no se aconseja que en la etapa preescolar se force a los niños a pasar por procesos rígidos de aprendizaje de letras y sonidos que no tienen sentido para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que la SEP está con el enfoque psicogenético. No forces al niño a adquirir formalmente el sistema de escritura, respeta sus etapas. Bueno, eso suena muy bonito, ¿verdad? La SEP dice, vamos a trabajando con prácticas sociales del lenguaje. Lo que el niño vive en su casa, que sea lo que le sirva para aprender, no lo forces. Ahí está, ¿verdad? Prácticas sociales del lenguaje es el enfoque de la SEP. Parece muy bien, ¿verdad? Está con lenguaje integral y con el enfoque psicogenético y parece que rechaza el de conciencia fonológica. ¿Pero qué creen? Eso suena muy bonito para preescolar. ¿Y qué pasa cuando el niño llega primero de primaria? Vean cuántos libros de texto lleva. 6. ¿Y qué creen que tiene que hacer en esos libros de texto? Leer y contestar. Entonces allí vemos el primer problema. Esto suena muy bonito. Parece que en preescolar les van a respetar el proceso y uno pensaría que en primaria también, porque la SEP no quiere forzar a los niños. Y luego, ahí miren, le responde las siguientes preguntas. ¿Qué haces para cuidar el agua? Imaginen la cara de una criaturita que va de ese preescolar donde no lo forzaron y no sabe nada del sistema de escritura y llega y le ponen a hacer esto. Hagan de cuenta que ustedes ahorita los ponen a contestar un examen en chino mandarín. ¿Están de acuerdo? La misma cara se le queda al niño. Vean las actividades. En forma colaborativa, comenta con tus maestros las actividades y ahora lee el siguiente planificador y cópialo en tu cuaderno. Ah, ¿cómo hace esto un niño de preescolar a primaria? Vean este también. Escribe las palabras que conoces para referirte al guajolote. Escribe las palabras que conoces para referirte a la bicicleta. ¿Qué cara creen que se le queda a una criatura? Entonces, aquí estamos viendo una ruptura tremenda en el modelo de la SEP. Dice una cosa en preescolar y no la respeta en primero de primaria. ¿Y qué creen? En octubre les aplican el primer examen. ¿Y qué creen que hace el examen? Lee y contesta. Y el niño entró en agosto de un preescolar donde todo era bonito y lenguaje inclusivo, ya prácticas sociales del lenguaje, juego y aprendo y ¡zas! En octubre tienes que leer y escribir a fuerzas. Este es un ejemplo del primer examen que les ponen. Miren, y le dicen al maestro, este ejercicio tiene que ser guiado por usted. Pobre maestro de primero, ¿están de acuerdo? Considerando que ellos aún no leen con fluidez, no leen con fluidez ni leen de nada. Vienen de un preescolar de 0. Y entonces dice, esta actividad es la primera de su examen de octubre. María y Julio observaron junto a la puerta de su escuela se acumula mucha basura y el niño lo tiene que leer. Para solucionar el problema ponen a niños en su salón. Ahora, nos dicen, ya que viste esto, ayuda a María y a Julio a escribir el nombre del tipo de basura para cada taburete. Un chiquito que viene de pura práctica social del lenguaje y adivinanzas y cuentos y y ahora hace esto. ¿Y qué creen que pasa? Obvio, los niños reprueban, pero ¿por qué creen que reprueban? ¿Porque no saben cuál es el tipo de basura? Sí saben. Reprueban porque no saben leer y escribir, porque vienen de un preescolar que prohíbe la enseñanza de términos metalingüísticos. Eso estaría bien, pero en primero se los exigen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya vieron que hay una ruptura tremenda entre lo que dice el programa de preescolar y lo que dice el de primaria. Lo que dijimos ahorita, yo creo que un 90% reprueba el examen no porque no sepa clasificar la basura, eso sí saben, lo reprueban porque no saben leer y escribir. Nadie les ha enseñado. Vean esa ruptura. Ahora, ¿qué creen que pasa con un pobre maestro de primer grado de primaria con 35 niños? Que le exigen que en octubre ya dominen el sistema de escritura en 2 meses, cuando vienen de un preescolar que por ley dice que no deberían. Pues obvio, el maestro tiene que ponerlos al corriente como sea. ¿Qué hacen los pobres maestros de primaria? Pues agarran el sistema memorístico, mame, mimo, mu, pape, pipo, pusa, se hizo y llenan al pobre niño de planas, porque al pobre maestro le exigen que en octubre el niño ya lo haga fluidamente, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué opinan que pasa con esos niños? Pues que van arrastrando un rezago impresionante en su aprendizaje, en todas las áreas de su aprendizaje, porque están de acuerdo que leer y escribir lo necesitan para historia, para geografía, para ciencias, para cívica y ética, lo necesitan para todo. Entonces van arrastrando ese rezago
¿Y cuándo creen que lo superan? Muchos nunca. Muchos, de hecho, seguimos con ese rezago aún en la universidad. Error del sistema educativo. Y entonces, muchos los afectará toda su vida. Si el niño no lee y escribe de forma competente, no va a obtener aprendizaje de nada, ¿están de acuerdo? Entonces, ese es el punto. Esto es un error de la nueva escuela mexicana, lamento decirles que no. Este error viene arrastrándose desde el programa 2004, que empezaron los proyectos, luego el 2011, ya pasó el 2018, llegó la nueva escuela mexicana, ¿y qué creen? Nadie ha solucionado esta brecha educativa. Este error, en preescolar nada, en primaria todo en 2 meses. Imaginen a los niños. Incluso la SEP ha sancionado iniciativas de docentes que han querido solucionar este problema. Una de dos, SEP, o respetas el proceso y de verdad dejas primer grado como año de transición, donde al niño se le enseñe con calma y no le exiges otro aprendizaje, o permites que se enseñe en preescolar, y la SEP no ha querido hacerlo. La nueva escuela mexicana repitió el error de 4 programas anteriores. Seguimos igual. Causas, bueno, ninguna autoridad quiere exigir la obligatoriedad del preescolar. Tú, si tienes un niño y no lo quieres meter a preescolar, te lo pueden recibir en primaria sin sanción, aunque la ley dice que es obligatorio desde 2004. No han querido el gobierno meterse en ese problema, exigir que se haga preescolar como requisito para entrar a primaria. Ahora, yo trabajo en normales, debían de ver los programas de las normales. No hay buena formación en normales. Ni los libros de educación básica, ni los libros de normales están hechos por profesionales, los hace gente de escritorio, no gente que se mete a las aulas ni sabe de los problemas. Y desde luego, la educación básica, la SEP, no se vincula con los investigadores. Los lingüistas, los psicólogos, los neurólogos, los trabajadores sociales, nunca los invitan a la creación de libros de texto, ni a dar opinión. Esta desvinculación entre investigación y educación también ha provocado que se caigan los mismos círculos viciosos. Resultados, ¿qué creen? La prueba PISA 2022. 2 de cada 3 estudiantes de México no alcanzan el nivel básico. Obviamente, México es el tercer país peor evaluado en la OCDE en matemática y comprensión lectora, y el país con peor puntaje en ciencias. Y ahí seguimos con el mismo error. Muchos de estos niños no es que no sepan matemáticas y ciencias, es que no comprenden lo que leen. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Tristemente. Conclusión, que ya me pasé, me disculpo mucho con Jackie. Conclusión. Bueno, hay mucho por hacer y muy pocas personas interesadas en visibilizar este problema que afecta a muchísimos niños y los sigue afectando, y a una inmensa cantidad de adultos. Quizá muchos de los que estamos aquí hemos sido de esos adultos. Entonces, muchos de nosotros crecimos con historias de fracaso escolar, no porque seamos malos estudiantes, porque somos producto de estas rupturas del sistema educativo y venimos arrastrando estos problemas. Quizá muchos de ustedes fueron de esos niños que desarrollaron hasta aversión a la escuela, aversión a la lectura y escritura por un mal proceso que se pudo solucionar cuando eran pequeños. Y obvio, también en ustedes, chicos, chicas, jóvenes, está el cambio, en que haya más investigadores que visibilicen esta situación. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por su atención a todos y todas. Muy amables. Agradecemos la conferencia de la doctora Clara Ramos y damos lugar también a una sesión de preguntas. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, sería el momento. ¿Pregunta? Sí, levantaron la mano. Dos. Sí, gracias. Hola. Bueno, Hola. veo que está no me acuerdo, el enfoque ecléctico, creo. Sí. Pero mi pregunta es si en otro enfoque se puede hacer que, bueno, más bien que si hay un método que, o se puede crear un método en el que sea lo metalingüístico con lo global, o si se ha hecho, o cómo le haría, o... Sí. Bueno, a tu pregunta de si existe, pues están los métodos eclécticos, de hecho. Sí están allí y te permiten tomar lo mejor de uno y lo mejor de otro. Ahí te va. A veces lo que no corresponde es el método con el enfoque. Tú puedes tomar el método que sea, pero si tu enfoque didáctico no te permite integrarlos, entonces vas a tener allí la ruptura. ¿Qué es lo que hace la SEP?
La SEP, en teoría, pretende integrar el psicogenético con el del lenguaje integral, pero también fracasa tremendamente, porque no logra hacer la consecución didáctica de aterrizarlos en las aulas. Lo dice en el programa, pero no lo hace. Existe. Son los métodos eclécticos, y sí se puede. Pero el problema es que no empatan enfoque con metodología. Ese es el verdadero problema, y es la causa de la situación que vivimos ahorita. ¿De acuerdo? Bien. Por allá, Emiliano. Gracias. La pregunta, bueno, mi pregunta va más hacia el aprendizaje de la escritura en alumnos que estudian en escuelas bilingües o que se les enseña una segunda lengua. Bueno, en el programa, bueno, se menciona que en los programas actuales también se está incluyendo el inglés como parte de la educación básica. Y mi pregunta va hacia, como usted mencionó, que el español y el inglés son lenguas tipológicamente muy distintas y llevan, pues, y tienen un sistema de escritura pues también bastante distinto. Entonces, puede, o bueno, tiene como algo que comentar acerca de estas diferencias en el aprendizaje de, bueno, en la lengua, en el aprendizaje de la escritura en la lengua materna, y cuando apenas ya se está integrando este sistema, ya se tiene que aprender otro sistema de escritura de otra lengua que es muy distinta al español. Sí. Sí, Emiliano, mira, antes de eso voy a hacer una pequeña corrección. No es el diferente sistema de escritura. Si te fijas, es el mismo. El sistema de escritura que compartimos con inglés, con alemán, con francés, es el alfabeto latino. Entonces, no es que el niño se apropie de un sistema de escritura diferente. Lo que pasa con los niños que aprenden inglés y español, bueno, que están alfabetizándose en inglés y español, son muchas cosas allí mezcladas que yo creo que dan para una conferencia aparte, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero, no existen en México, o al menos no que yo conozca, ni siquiera el Pierre Fort y todas esas escuelas que den inglés como segunda lengua. Todos lo dan como lengua extranjera. Mentira. Ni los que te dicen, ay, aquí la mitad del día inglés. Sí, pero sigue siendo lengua extranjera. ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo en psicolingüística y en lingüística lengua extranjera que segunda lengua. Entonces, aunque lo promocionen, es mentira. Y empezando por allí viene la cosa. Es lengua extranjera, Emiliano, no es segunda lengua. Entonces, allí pasa lo siguiente. Los niños hay que ver en dónde están siendo alfabetizados, en inglés o en español, porque la mayoría de los niños que están aquí en México son alfabetizados en español y el inglés lo aprenden, pues, anexo, ¿verdad? No es lo mismo. Yo he tenido casos de alumnitos que me han llevado a regularizar que sí de verdad viven ese bilingüismo. Aquí en México es una ilusión. Que sí, ¿verdad? Su mamá es mexicana, su papá es de Estados Unidos, viajan a los dos y el niño está en este proceso. ¿Qué hago yo? Le digo a la mamá, decida en qué lengua lo va a alfabetizar. Decida. O lo alfabetiza en inglés o lo alfabetiza en español. Y ya que domine una de las dos, el niño va a acceder a la otra por madurez normal de su desarrollo y también por habilidades que va a adquirir y traspasar de una lengua para otra. Pero si te fijas, no son las mismas habilidades psicolingüísticas que necesita un niño para ser alfabetizado en español que para ser alfabetizado en inglés, empezando por el subtipo de conciencia metalingüística. En español se requiere mucha conciencia fonológica, metafonológica, en inglés metasemántica. Entonces son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Yo sé que no respondí 100% a tu pregunta, pero este es un problema de fondo. Igual si les interesa, luego platican con Diana o con María Luisa y hacemos alguna conferencia específica sobre eso. ¿Sí? Porque no es lo mismo psicolingüísticamente y hay que saberlo diferenciar. ¿De acuerdo? Bien. Acá, con Luis. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta va sobre la psicogenética. Quería saber si existe actualmente un modelo o un programa que considere la psicogenética desde los inicios de la edad temprana de la educación a finalizar y si existen registro de sus resultados aquí en México. Sí, mira, no existe como tal un programa porque la propuesta psicogenética no se basa en una metodología. La propuesta psicogenética se basa en la identificación de las etapas, en que tú le lleves al niño un seguimiento de cómo pasa de hacer garabatos a hacer letras con sentido. La teoría psicogenética te sirve como docente para evaluar. Nada más para eso. Tiene orientación didáctica. Por lo tanto, no existe o no vas a encontrar ningún método basado en psicogenética, porque la psicogenética te sirve para descripción del proceso y como profe para evaluar.
Nada más, no tiene una aplicación didáctica. De hecho, se ha caído en el error de pensar lo contrario, de pensar que la propuesta de Emilia Ferreiro es didáctica. Y hay docentes, mis niños están en la silábico alfabética. Muy bien, pero ¿qué has hecho para que pasen a la alfabética? Y se quedan así, mira, nada, porque en realidad no es magia. Este proceso necesita un apoyo intencionado. Ahora, ahí te va. Esta teoría se ha complementado mucho con estudios de psicolingüística que parten de la conciencia fonológica y entonces a cada etapa de comprensión escrita corresponde un desarrollo metafonológico. Hay conciencia silábica, hay conciencia alfabética, hay conciencia intraalfabética, bueno, es otro tema. Pero también igual vean con Diana, si a alguien le interesa, también podemos hacer uno solo de teoría psicogenética y evaluación de niños. Se puede, porque obviamente en los cursos de adquisición no da para todo esto. Entonces, bueno, platiquen con las autoridades y si están interesados se hace, incluso hasta se puede hacer un seminario o se puede hacer un diplomado si están interesados en aprender esto, pero que lo aprendan bien, porque esto no se tiene que saber con fundamento desde su origen y saberlo aplicar, ¿verdad? Sí, y justo porque el alumno, al desarrollar sus propias capacidades a partir de su voluntad, a partir de lo que él quiere aprender, me gustaría saber justo si ya existen casos de personas que han sido acompañadas desde edades muy tempranas a partir de eso, ¿no? De la voluntad de aprender y qué ha generado esto, ¿no? Si han generado como eruditos en ciertos temas específicos o qué ha pasado, ¿no? Sí. Porque estamos en un modelo que nos condiciona o que nos modela Bastante. a partir de un modelo específico, ¿no? Entonces, pues me gustaría saber Sí te eso puedo más decir que que nada. actualmente no hay un estudio, ni tampoco neurolingüístico, que diga que los niños formados con tal método aprenden más. Y cuando te lo encuentres en redes sociales o en promoción de escuelas es mentira. No existe. No existe. Claro, como dice Diana, es nada más para atraer gente, no existe. ¿Sabes por qué no existe? Porque este modelo está basado en etapas de desarrollo normal. Un niño las va a vivir con apoyo de un adulto especializado, o sea, todos los niños van a pasar por todas las etapas. ¿A qué ritmo? Depende de muchas cosas. ¿De acuerdo? Pero no existen esos estudios porque si te fijas, la teoría no va para ese lado. Va para el respeto a ver al niño como sujeto que genera su propio aprendizaje. Nada más. Pero no está demostrado que los niños sean mejores en estas habilidades si se respeta la teoría psicogenética porque no es su intención. ¿De acuerdo? Solo es descriptiva. Luis, esa es la diferencia. ¿De acuerdo? También en Oficial Difunde Cooks tenemos algunos comentarios. Está la pregunta de Ana Karen Flores y ella dice, agradece por supuesto la conferencia y comenta que creo se relaciona un poco con las dudas que han planteado aquí. Dice, trabajo como maestra de inglés y tengo justo este problema. Trabajo mayormente con niños de primero de primaria y la mayoría no sabe leer ni escribir. No conocía este plan educativo y solo me sorprendía su rezago. ¿Qué método recomienda para aprender el lenguaje escrito en esta lengua? Muy bien, voy a contestarle a Ana Karen algo que ya les había dicho. Ningún método es 100% infalible, porque como dijimos, el método da pasos y recetas. Para manejar un método, primero el docente debería dominarlo muy bien y conocerlo muy bien y haberlo aplicado muy bien. Muchas escuelas lo que tienen, y es lo que está viviendo Ana Karen, al tener bilingües, dicen aquí se aplica el método fulano y muchas veces los docentes no lo dominan, lo hacen porque se los exige la escuela. Ahora, en cuestiones de inglés como segunda lengua, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que parten de descubrimientos psicolingüísticos. Partir de que sepan ustedes diferenciar qué es conciencia metafonológica, qué es conciencia metasemántica, conciencia metapragmática, conciencia metamorfológica, es un universo de cosas. Se puede hacer. Yo que recomendaría, pues eso, que los docentes se formaran un poco más en esto. Tristemente los programas de normales no lo toman en cuenta, pero se puede hacer. Sí, se puede formar a los docentes para que de manera aplicada desarrollen esta conciencia metalingüística y no se metan con ningún método. Mi recomendación es esa. Un docente que tiene claridad en lo que enseña va a lograr cosas buenas con sus alumnos, así no domine ningún método. Hace falta eso, tener claridad en lo que voy a enseñar y eso se logra con formación, que tristemente no dan las normales. Los programas de normales con el nuevo modelo 2022, igual eso da para otra conferencia, no saben qué dificultad. ¿Qué problema? Yo trabajo en normales. En vez de darles esta formación a los futuros docentes, yo doy mucha lata porque se las den, pero obvio soy yo sola, ¿verdad? No, les dan asignaturas, pensamiento de metafrontera, filosofías del sur, condicionándolos con esta formación de la nueva escuela mexicana muy socialista, pero los maestros salen y
les pasa como a Ana Karen. Luego ya estoy en grupo y ¿qué hago? No me lo dieron en la normal. Yo sé que ustedes no van precisamente para normalistas, pero muchos van a trabajar como maestros o aprendizaje de L1 y L2. Pues entonces se necesita mucho fortalecer esta área. Diana, cuando presentó la conferencia, dijo en qué área está inserta, en qué área de la formación de la maestría y obviamente también en licenciatura. Vamos a intentar de todas maneras que quienes les interesa la línea de especialización en docencia reciban eso, porque yo que doy el curso de adquisición, en un curso de adquisición no nos da para eso. Entonces, bueno, sí se puede, pero también vamos a ver con las autoridades de qué manera, a ver si se puede hacer al menos un diplomado o un seminario para que quienes les interese aprendan. Es muy interesante ese proceso. Y fíjense, si ustedes tienen esa claridad, el método queda en tercer plano, ¿están de acuerdo? Ustedes pueden diseñar sus propias actividades y sí, tomar ideas. Ya vieron que los métodos no tienen todo mal ni todo bien, pero antes que un método, claridad en lo que enseñas. Eso es lo que urge en los docentes. Tenemos tiempo para 2 preguntas, comentarios. Buenas, ¿sí se escucha bien? Sí. Bueno, mi pregunta va específicamente a qué clase de actividades precisamente podemos realizar en casa con los pequeños que tenemos. En mi caso, yo tengo una hermana de 5 años que recién acaba de ingresar al kinder y que sí está pues presentando estos problemas y no sé qué clase de actividades se pueden realizar para que no sufra pues este salto tan grande en primer grado. Sí, mira, tú como alguien que la apoya a tu hermanita sin ser docente, lo que puedes hacer con ella es no negarle el acceso al conocimiento metalingüístico. Es una mentira que los niños se trauman si aprenden lo que es una sílaba, lo que es una letra. La educación básica ha construido estos errores y estas rupturas en base a eso. Ay, los niños se trauman. Si a los 5 les explicas qué es una sílaba, no hay ningún estudio que muestre eso. Sin embargo, ya vieron el montón de estudios de los malos resultados de nunca mencionarle al niño qué es una sílaba, qué es una letra, qué es un fonema, cómo suena, cuenta sílabas. Yo eso te recomiendo a tu hermanita con lo que ella le gusta escribir, el nombre de sus papás, el nombre de su mascota, sus personajes favoritos de la tele, ponla a que aprenda. El conteo por sílabas es básico, la conciencia silábica es básica. Entonces, ponla a que cuente cuántas sílabas, elefante, elefante. A ver, vamos a ver, y que aprenda el nombre de las letras, el abecedario. Ya se fijaron cómo es imprescindible dominar el código. Es una tontería no mencionarle al niño el código. Entonces, ¿cómo va a acceder al conocimiento? Les repito, no es magia y muchas veces se cree que sí. Lo psicogenético tiene su buen lado, pero lo psicogenético no es mágico. Un niño por sí mismo nunca va a llegar a entender lo que es un fonema. Necesita apoyo. Entonces, no le restes a tu hermanita esas oportunidades. Es verdad, tampoco hay que abusar de planas ni de lo memorístico, pero también es un error lo contrario, nunca decirles nada. Los niños más tarde o más temprano van a tener que acceder. ¿Y no te parece menos traumático para un niño que lo haga a tiempo a esperarte a que de agosto a octubre lo atiborren de planas cuando llegue a primero? Entonces, bueno, la estimulación y el ambiente alfabetizador, puedes hacer eso en casa, empezar con eso. Pero sí necesita apoyo de un profesional. No es mágico este proceso, por más que una mamá sea muy buena y se dedique al niño, no es lo mismo. Necesita vivir un proceso intencionado. ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que a los investigadores los excluyan cuando van a realizar un plan de estudios? ¿Cuál es el propósito? Mira, eso se debe a causas políticas y a mera reproducción de modelos viejos de corrupción. Las personas que están a cargo del sistema educativo nacional son personas de escritorio, que nada más están allí para lanzarse a otro cargo la mayoría de las veces. Y ellos son los que citan y hacen las reuniones nacionales para opiniones de los nuevos programas. Y cuando alguien con conocimiento, y te lo digo por experiencia, yo con mi doctorado quise acceder a esto del 2022 y me dijeron, gracias, no hay espacio, no hay manera. Ya están fulanito y sultanito. Y si tú consultas, en línea están los libros de texto. Yo los invito a todos a que hagan eso. Váyanse a la parte del directorio de libros de texto y van a ver fulano, y ninguno es lingüista, ninguno es matemático, ninguno es experto en ciencias. No pasa solo en lingüística, ¿estás de acuerdo? Todos los profesionales que se dedican a la investigación estamos excluidos de estos procesos y dicen, ay, abrimos la convocatoria nacional y nadie se inscribió. Intentas y te ponen barreras, porque en el fondo no quieren que te inmiscuyas, porque esto responde a cuestiones políticas y de conveniencias. Y siempre está hecho así.
por eso seguimos con los mismos errores, tristemente. Muchísimas gracias a la doctora Clara Ramos por su precisión, por su disposición y gracias a ustedes por estar aquí, tantos quienes nos acompañaron en línea, Flavia Angélica Torres, Viviana Saray Hernández, que agradecieron la conferencia y yo les agradezco a todos.